Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Uribe y les voy a compartir uno de los artículos que encontré en la revisión bibliográfica para mi tesis. Como recordarán, el tema que quiero investigar son las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo que se dan a la hora de asignar recursos en el marco de la política distributiva en Colombia. Y el artículo que les voy a compartir es casi que un santo grial en la investigación que estoy haciendo, porque no solo resume muy bien cuál ha sido el proceso de la política distributiva en Colombia, sino que además plantea cuáles son los límites que tiene hasta ahora y cuáles serían líneas de investigación para profundizar en el tema. El artículo se llama Las políticas distributivas en Colombia, de los auxilios parlamentarios a las partidas de inversión social regional o mermelada tóxica, y es de los profesores Luis Alfredo Rodríguez y Néstor Maldonado Gómez. La pregunta de investigación que ellos se plantean es cuáles han sido los tipos de políticas distributivas que han tenido vigencia en Colombia y los efectos para las relaciones ejecutivo-legislativo y para las relaciones intergubernamentales. Entonces, básicamente lo que ellos explican es que ha habido tres tipos de política distributiva. Como creo que tal vez ya había tenido la oportunidad de decirles, el término política distributiva es complicado porque pareciera, eh, digamos, llamar a la economía política, pero no se refiere a eso, sino como en la relación entre ejecutivo y legislativo se asignan recursos específicos para las regiones de manera, entre comillas, discrecional, quizás con criterios técnicos, dependiendo del tipo de modelo. Entonces, esos tres tipos de política distributiva, de modelo de política distributiva que ha habido en Colombia son, en primer lugar, el famoso de los auxilios parlamentarios, que estuvo vigente durante toda la Constitución del 86, o sea, desde el 86 hasta el 91 que se hizo la nueva, en la cual los miembros de todos los cuerpos colegiados, o sea, Congreso, asambleas y consejos, tenían la oportunidad de asignar unos recursos a los municipios o a ciertas entidades dentro de los municipios, incluso privadas, para que se hicieran proyectos. Eh, Hay, digamos, una conclusión interesante al respecto, y es que si se hace el análisis entre 1960 y 1986, que es donde hay datos disponibles, se encuentra que cerca de entre un 10 y un 25% de los recursos de los municipios correspondía a lo asignado a través de los auxilios parlamentarios, lo cual es llamativo, casi un cuarto en el tope, pues, que fue en 1975 de recursos se asignaba a través de esta modalidad a los municipios. Y si se hace el cálculo aproximado, pensando en el número de congresistas, la cifra en datos de 1975 de los recursos que manejaban asciende a cerca de $50.000 que ellos podían disponer. Después, con la constitución del 91, viene el Sistema Nacional de Cofinanciación, en el cual se saca a los congresistas como los actores formales, pues, de asignación de estos recursos, y se disponen unos fondos para que se asignen unos proyectos, pues, o para que se puedan ejecutar proyectos. No hay datos disponibles en ese sentido sobre cuál sería aproximadamente el, la cantidad de recursos que manejaban los congresistas. Lo que concluyen los autores es que si se utiliza más o menos los recursos disponibles en los fondos con el número de congresistas que había, la cifra ascendía a más de $2 millones por congresista. Aunque hacen un recálculo, dice que podría ser parecido a cerca de $500.000, que es como aproximadamente los recursos que se manejan en general en el mundo en los sistemas que tienen sistemas de política distributiva parecidos. Y más adelante viene el presupuesto de inversión social regional, que inició curiosamente como una propuesta de Santos, en la cual se le iba a asignar unos recursos a los congresistas para que estos fueran los que determinaran cómo se iban a dirigir en el presupuesto de inversión. Con una problemática, y es que este es el modelo actual de política distributiva que tenemos en Colombia. Se caracteriza por un gran o alto grado de informalidad, y es el que genera todos los problemas que a mí me interesa investigar alrededor en el marco, pues, de la tesis, y es como el hecho de que no tengamos unas reglas claras en la política distributiva, pues, genera que de alguna manera haya una ineficiencia derivado de
el modelo actual. Lo que concluyen en este caso no es solo, pues básicamente lo que les estoy planteando, y es que es un sistema ineficiente y poco transparente, sino que aproximadamente tomando el dato de 2001, que fue cuando la propuesta se hizo y que se buscaba darle cerca de 300.000 millones de pesos a cada, perdón, en general para que los congresistas pudieran asignar, la cifra sería de cerca de $500.000 por cada congresista para poder distribuir. Eso a grandes rasgos son las conclusiones que tienen, y como les decía, pues es un artículo bastante interesante porque no solo permite evidenciar con datos numéricos pues, y monetarios cuál ha sido más o menos el impacto y la distribución de la política distributiva, sino que sugiere unas líneas de investigación, además de concluir que es un tema poco explorado, especialmente desde el punto de vista de la administración pública en Colombia, lo que creo que de alguna manera también justifica el adelantar esta investigación. Eso es a grandes rasgos. Creo que vale la pena pues seguir, por supuesto, profundizando en el tema, y seguiremos hablando.